Bueno, estamos con la lectura de Invicto. Vamos por la página número 67, ¿vale? Y terminamos ayer con epíteto. No dejes que la intensidad de una primera impresión te arrastre al golpearte. Responde así cuando llegue. Espérame un poco, impresión. Deja que vea quién eres y qué representas. Deja que te ponga a prueba, epíteto. Quedamos ayer en eso. Las impresiones no examinadas son el origen de muchas emociones exageradas. De ahí la importancia de adoptar esta práctica. Epicteto nos recomendaba vernos como vigilantes nocturnos de una fortaleza, e igual que no daríamos acceso a nadie que viniera con malas intenciones, no deberíamos dejar entrar en nuestra fortaleza mental pasiones que nos puedan dañar. Muchos creen que sus emociones son respuestas directas a lo que les ocurre, pero no es cierto. Entre el evento y la emoción hay una interpretación automática, un filtro inconsciente que condiciona nuestra respuesta. Aparece ahí en la siguiente página un dibujito que muestra estímulo, interpretación y emoción. Este filtro es en parte innato, pero se va modificando a lo largo de nuestras vidas según nuestras experiencias, creencias y reglas internas. Por ejemplo, ante la presencia de un perro, evento, estímulo, una persona podría sentir alegría y otra miedo. El motivo es que el filtro de la primera persona incluye asociaciones positivas con el perro. Los perros son cariñosos, mientras que el filtro de la segunda persona contiene creencias negativas. Los perros son peligrosos, quizás por una mala experiencia en la infancia. Qué bueno este ejemplo, ¿verdad? Ujú. Súper bueno, súper bueno. Por eso es que una persona puede ver una situación positiva y otra la puede ver negativa. Y no está ninguno de los dos cerrados. Sencillamente es dependiendo de sus creencias, de lo que han vivido, de lo que han experimentado. Qué Tal bueno cual. tener hoy esto, ¿verdad? Ujú. Porque nos hace tener como un filtro, no solamente para no entrar en nuestro autojuicio, sino para no entrar en el autojuicio para los demás. Totalmente. Si una persona ve que algo de lo que hacemos está mal hecho, no lo estamos haciendo nosotros mal, es sus juicios, es su juicio, o sea, es lo suyo. Qué bueno, esto me encanta. Wow, me súper encanta esto. Al explorar nuestros filtros podremos entendernos mejor e incluso modificar algunas de nuestras creencias. Y al modificar nuestras creencias cambiaremos las emociones que surgen ante eventos externos. En cualquier caso, la aparición de la emoción es solo el primer paso. Muchos asumen que la emoción ocasiona necesariamente una reacción. ¿Cómo evitar al perro? Pero tampoco es cierto. Entre la emoción y la respuesta podemos incorporar un espacio. Este espacio nos da la oportunidad de cuestionar la emoción y regularla adecuadamente, logrando mayor control sobre nuestra respuesta. Emoción versus reacción, emoción versus análisis respuesta. De esta manera pasamos a reaccionar emocionalmente a responder racionalmente. El impacto en nuestra vida y estado mental será enorme. ¿Cómo podemos incorporar? ¿Cómo podemos incorporar este espacio de reflexión? Prestando atención constantemente a nuestras emociones y sensaciones. Esta es precisamente la prosoche, atención plena, a la que se referían los estoicos. Vigila constantemente tus percepciones, ya que estás protegiendo algo nada despreciable. Tu respeto, tu valía, tu templanza, tu serenidad es en una palabra, tu libertad. Epíteto. Al prestar atención, empezaremos a ser conscientes de este espacio, ofreciéndonos la oportunidad de cuestionar cada impresión y de esta manera modificar respuesta. Muchas personas recurren, por ejemplo, a la comida por respuesta automática, a sentimientos de ansiedad o cualquier otro tipo de malestar emocional.
Lo que repetimos se fortalece y con el tiempo esta reacción se automatiza. Al forzar esta pausa estoica ante la emoción que nos incita a comer, convertimos un proceso inconsciente en uno consciente. Esto nos da la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias para lidiar con el hambre emocional, pasando de una reacción automática a una respuesta razonada. En el cuaderno de trabajo profundizaremos en técnica, en el cuaderno de trabajo profundizaremos en técnicas concretas. Como en cualquier habilidad, desarrollar cada atención requiere práctica. Debes vigilar con frecuencia el inicio de las emociones, notando además los cambios físicos o sensaciones que las acompañan. Al detectar su nacimiento, podremos atajarlas al tiempo. Es más fácil controlar las impresiones cuando son pequeñas que cuando ganan fuerza. Practicando las técnicas que incluye este libro, mejorarás tu capacidad de separar los estímulos de tus respuestas. Entenderás los filtros mentales y pensamientos automáticos que disparan emociones y evitarás que éstas te hagan reaccionar sin pensar. Como dirían los estoicos, dejarás de ser un esclavo zarandeado por tus impulsos de un lado al otro. En resumen, el estoicismo pretende hacernos reflexionar sobre nuestros pensamientos, ayudando a nuestra mente a ser más consciente de ella misma. Pero esta conciencia es solo el primer paso. Una vez identificamos nuestros pensamientos automáticos y las emociones que hacen surgir, debemos desarrollar la capacidad de cambiarlos. Para ello, los estoicos desarrollaron multitud de técnicas específicas que iremos revisando progresivamente. También debo aclarar que el proceso real no es siempre tan lineal. Emociones, pensamientos y comportamientos se retroalimentan constantemente. De hecho, el estímulo inicial no tiene por qué ser algo externo y podría ser tu propio pensamiento el que dé lugar a una emoción. Y podría ser tu propio pensamiento el que dé lugar, ay, perdón, y podría ser el propio pensamiento que dé lugar a una emoción. Desde un punto de vista práctico, lo importante es entender que podemos intervenir en distintos pasos de proceso, logrando mayor tranquilidad mental, ataraxia y mejorando nuestras decisiones. Domina tus emociones. Ninguna persona es libre si no es dueña de sí mismo. Epiteto. ¿Quieres gobernar un imperio? Empieza gobernándote a ti. Publio Ciro. Es el más poderoso, es el que tiene poder sobre sí mismo. Séneca. Nuestros ancestros vivían rodeados de amenazas que muchas veces requerían una respuesta inmediata, luchar o huir. Estas reacciones automáticas, sin embargo, son con frecuencia contraproducentes en el seguro mundo moderno. En primer lugar, te ciegan y te hacen obrar mal. Además, son fácilmente explotables por lo que te quieren provocar o vender lo que supuestamente te falta. Por estos motivos, los estoicos recomendaban cuestionar estas primeras percepciones y desconfiar de nuestras emociones. Que algo te haga sentir bien no quiere decir que sea bueno para ti. Uf, qué bueno esto, ¿eh? O que algo te dé miedo no quiere decir que debas huir de ello. El objetivo final es actuar siguiendo nuestros principios, no nuestras emociones. Algunos interpretan esta regulación emocional como frialdad y piensan que nos podrían distanciar de los demás. Nada más lejos de la realidad. Son precisamente nuestras emociones distorsionadas las que dañan a menudo nuestras relaciones. Enfados irracionales, envidias malentendidas o celos injustificados. Solo podremos tener buenas relaciones con los demás si partimos de una buena relación con nosotros mismos. Dicho esto, tampoco ignoremos que detrás de cada emoción suele haber una lección, un mensaje válido al que debemos prestar atención. Por eso, reitero, los estoicos no proponen suprimir las emociones, sino explotarlas con tranquilidad
y sin sobre reaccionar. Por ejemplo, ante la misma sensación de hambre, dos personas pueden generar autodiálogos muy distintos. Uno, me estoy muriendo de hambre, necesito comer ya. Y dos, siento hambre, pero es tolerable. Me gustaría comer, pero sé que puedo aguantar un par de horas hasta la cena. ¿Cuál de las dos crees que tendrá más posibilidades de cumplir su plan de alimentación? Uno de los objetivos del estoicismo es entender el papel que juega nuestra mente en la distorsión de nuestra percepción y la creación de nuestro propio sufrimiento. Recuerda que el mundo es inmune a tus emociones, responde únicamente a tus acciones, y si tus acciones están guiadas por emociones distorsionadas, tus resultados no serán los esperados. Regular adecuadamente las emociones, especialmente las que los estoicos denominaban pasiones, es condición necesaria para lograr claridad mental y actuar de manera racional. Además, las emociones son fuentes de energía. Queremos canalizar esta energía hacia tareas productivas en vez de dejar que nos arrastren a la deriva. Para lograrlo, debemos ajustar nuestras creencias e interpretaciones, aprendiendo a debatir con nuestras emociones. A modo de ejemplo, haremos un repaso rápido de algunas de las emociones que causan sufrimiento y sabotean con frecuencia nuestros objetivos. Aprenderás a lidiar con ellas siguiendo las recomendaciones de los estoicos, pero detallaremos también técnicas modernas tomadas de la terapia cognitivo-conductuales. Qué bueno esto, ¿eh? Tu ciudadela interior. En ningún sitio encontraremos un retiro más tranquilo que en nuestra propia mente, decía Marco Aurelio. Entre la más alta clase romana eran frecuentes los retiros a lujosas casas de campo. Aunque Marco Aurelio realizaba también estas escapadas, se hicieron cada vez menos frecuentes para él, ya que pasó las últimas décadas de su vida enfrentando numerosas invasiones bárbaras. No se quejaba, sin embargo, de su destino y se recordaba que una mente en calma es el mejor retiro. Qué bueno, una mente en calma. Fíjate, y lo dice un hombre que venía de la guerra y que todo el tiempo estaba en ello. Pero fíjate, aún en su caos, su mente estaba en calma. Denominaba ciudadela interior a este refugio interno, una fortaleza donde no llegan las tempestades externas que nublan nuestra visión objetiva, como el miedo y la ira. Independientemente de lo que ocurra afuera, tu mente puede permanecer en calma. Yo creo que esto es, vamos, muchos quieren viajar y conocer el mundo, pero pocos tienen la capacidad de detenerse y explorar su propia mente. Nos limitaremos a continuación a realizar un repaso rápido de las emociones a las que los estoicos prestaban especial atención, resumiendo algunas de sus propuestas para lidiar con ellas. Llamaban a este proceso terapia, una especie de terapia de las emociones cuyo objetivo era calmar las mentes agitadas por antojos, ansiedad, miedo, ira o tristeza. Qué bueno esto. No importa lo que estemos viviendo, no importa el caos de nuestra vida, lo importante es tener nuestra mente en calma. Qué bueno. Y poder identificar esas emociones que nos están haciendo en ese momento tener nuestra mente agitada, como la ansiedad, el miedo, la ira y la tristeza. Y vamos en este instante, a empezar con el miedo. Son más las cosas que nos asustan que las que nos dañan. Sufrimos más por la imaginación que por la realidad, decía Séneca. Por nuestra falta de práctica estoica estamos siempre inventando preocupaciones e imaginando que las cosas son peores de lo que en realidad son.
epíteto. Como cualquier emoción, el miedo cumple una función, alejarnos de posibles riesgos. Tememos la oscuridad y la altura porque representan amenazas a nuestra supervivencia. Nos aterraba también el rechazo social porque la soledad solía ser mortal. En el segundo mundo moderno, sin embargo, la mayoría de nuestros miedos son exagerados o directamente infundados. No son inútiles en la mayoría de casos, sino que representan impedimentos que nos alejan de nuestros sueños. Nuestro cerebro sigue pensando que nos protege, pero en muchos casos solo nos estanca. El miedo al fracaso nos impide, por ejemplo, dar el primer paso, evitar las cosas que tememos alivia la tensión a corto plazo, pero genera un problema de falta de afrontamiento con el tiempo, aumentando el temor y limitando nuestra capacidad de actuación. Por estos motivos, vencer el miedo era una prioridad de estoicismo y de hecho consideraban el coraje como una de las cuatro virtudes esenciales. Ojo, para cada uno de tus miedos te propongo el siguiente proceso. Primero, examina el miedo. Preguntarte, ¿es algo que debo de enfrentar? Si es sí, preparación y peor escenario de eso que tanto me da miedo. Y si es no, prevención. Ahora en el grupo mando la fotito, porque ahí lo explica súper fácil. Entonces, normalmente lo que hacemos los seres humanos cuando tenemos miedo es huir de él. Es como que, uy, no, no, esto no. Pues al contrario, lo que dice el libro es que nos hagamos esa pregunta. ¿Es algo que deba de enfrentar? Si tu intuición, tu corazón te dice que sí, pues prepara y ve y mira en tu mente cuál es el peor escenario. Y si es no, pues entonces prevención y peor escenario. Examina y define el miedo. Como siempre, el primer paso para examinar la emoción es identificando su causa con precisión. ¿Qué es lo que realmente tememos? El miedo es muchas veces una respuesta a lo desconocido y la mejor forma de reducirlo es iluminándolo. Tememos a la oscuridad hasta que encendemos la luz. Qué bueno esto. Los estoicos usaban la analogía de una máscara. Cuando vemos de repente una persona con una máscara nos asustamos, hasta que entendemos que detrás de la máscara hay simplemente una persona, no un monstruo. De la misma manera, en palabras de Séneca, debemos quitar la máscara de todas las cosas, no solo de las personas, y veremos su apariencia real. Al hacer esto, entendemos que no hay nada en ellas que debamos tener más allá del propio miedo. El primer paso para retirar esta máscara es describir lo que nos da miedo de manera objetiva y con distancia cognitiva, una técnica que veremos más adelante. Ojo, definir lo que tememos nos permite convertir miedos abstractos en riesgos concretos que podemos evaluar y en muchos casos mitigar. Tenemos muchas cosas simplemente porque no las tememos, muchas cosas simplemente porque no las examinamos. Temblamos y nos retiramos como soldados asustados que huyen al ver una polvareda, aunque haya sido levantada por ganado, o que se asustan por rumores falsos de enemigo. Séneca. Debemos además intentar estimar el riesgo real. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra eso que tememos? Evaluar los miedos de manera racional nos ayuda a ajustar su intensidad. Por ejemplo, nos causan más miedo situaciones fuera de nuestro control, como viajar en avión, que aquellas donde sentimos control, como conducir nuestro coche, a pesar de que viajar en avión sea más segura. Tememos también mucho más las agresiones de otras personas que otros tipos de muerte. Pero en realidad, muchos no fallecen por enfermedades causadas por sus propios hábitos que a manos de otros humanos. Si mejoras tu dieta y haces ejercicio,
reducirás tu riesgo de mortalidad mucho más que instalando en tu casa el más avanzado sistema de seguridad. ¡Wow! ¡Qué potente esto! Si mejoras tu dieta y haces ejercicio, reducirás tu riesgo de mortalidad mucho más que instalando en tu casa el más avanzado sistema de seguridad. Una vez clarificado y analizado el miedo, debes de evaluar la naturaleza de su causa, simplificando. Mm, Habría dos tipos de cosas que lo provocan. Uno, hola Gida, cosas que realmente quieres evitar. Por ejemplo, te puede dar miedo lesionarte o fracasar con tu nuevo negocio. En estos casos debes aprovechar el miedo para tomar medidas preventivas. Dos, cosas que debes hacer. En este caso, evitar el miedo solo te empequeñece. Por ejemplo, puede ser el miedo a la incomodidad de entrenar o pasar hambre, hacer el raro del grupo o o hablar en público. En estos casos, la evitación no es buena opción. Debes prepararte para actuar. Claro, cuando identificamos el miedo, cuando le ponemos cara y y vemos dónde es que lo tenemos, si nosotros vemos una situación que nos genera miedo, poder mirar un poquito más allá. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Y si lo hago, ¿qué podría conseguir? Porque muchas veces no damos ese primer paso por el miedo a, y nos damos cuenta que, mira, por decir algo, a veces nos da miedo hablar en público y nos damos cuenta de que lo hablamos, traspasamos ese miedo y que no pasó nada. El peor de los escenarios es que te equivoques. Y cuando te equivocas, normalmente la gente te aplaude porque te levanta el ánimo. Y en el mejor de los casos es que lo que tú vayas a decir guste tanto que la gente te aplauda. Entonces, no hay por equivocarte no te van a linchar o no te van a cortar la cabeza. Porque si no fueran a cortar la cabeza, pues lógico que tendríamos prevención de no hablar. Pero muchas veces nuestros miedos nos atajan y no nos damos cuenta que es solo eso, un miedo. Pero al identificar esto y al tenerlo claro, yo ahora voy a tomar la fotico para que lo tengamos presente. ¿Qué pregunta es la que debemos de hacernos cuando aparece un miedo? Y cuando es ese miedo que dices, lo enfrentas y dices, jo, pues que no era tan duro como pensaba, no era tan difícil como pensaba. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el miedo y sobre cómo lo ha enfrentado y sobre lo que leímos? ¿O aquí nadie tiene miedos? Me da miedo comentar. Ay, Jordi. Venga, no te dé miedo. Examina. ¿Crees que alguna de nosotras te va a hacer algo? No te vamos a cortar la cabeza, no. Menos mal. Ya estás sufriendo por ella. Pues decía Epiteto que no sufras por lo que no ha pasado, ¿eh? Que ese es un sufrimiento innecesario. Ya voy a escuchar más a Pitito. Es. Muchas veces, bueno, yo creo que aquí muchas veces hemos experimentado el miedo y después alguien que haya experimentado miedo lo haya hecho y después haya dicho, "Uf, no era tan horrible como pensaba". Eh, bueno, yo creo que en un principio, cuando empecé estando en Argentina todavía, empecé, se me cruzó el primer pensamiento de venirme a vivir a España porque mis hijos estaban aquí. Uy, claro, era algo que jamás se me habría ocurrido. Y, y bueno, hasta que lo fui, yo creo que es algo que tuve que trabajar mucho, pero que estoy contentísima con haber dado ese paso, ¿no es cierto? Claro, uno tiene miedo a lo que no conoce,
lo desconocido nos asusta porque no sabemos y siempre nos tendemos a imaginarnos la peor situación. No sé cómo explicarlo bien, pero ese, digamos, fue el mayor miedo que tuve. Una de las mayores decisiones o más difíciles que me tocó tomar, porque ya tenía, digamos, un camino de vida recorrido, ¿no? Y yo decía, empezar de nuevo ahora. Y sí, empecé de nuevo y estoy muy contenta de haberlo hecho. Y no Qué es bueno. fácil, y no es fácil, pero no sé cómo explicarlo, pero lo volvería a hacer, lo Claro, volvería a claro. hacer. Sí, Mira, y sí. muchas personas no dan el paso porque, ay, no, en otro país, no sé qué, no sé cuántas. Y mira, tú lo diste y al final no pasó nada. Al No, final al contrario, continúa. pasó muy bueno, pasaron cosas muy buenas, no sé. Mi vida cambió totalmente, Qué para bueno. bien. Para bien, exactamente. Muchas veces son justamente los miedos los que nos alejan de nuestros sueños, de vivir Claro, esas cosas que estamos preparados para hacerlo, pero que es justamente el sueño lo que nos detiene. Así que yo creo que antes de, no voy a meterme en prevención. Ah, bueno, sí. Mira, voy a leer esta última partecita. dale. Prevención. En el caso de los miedos que representan verdaderas situaciones a evitar, deberás adoptar estrategias de prevención. ¿Qué puedes hacer para evitar el riesgo o al menos reducir sus probabilidades? Precisamente el objetivo de este libro es ayudarte a planificar tu estrategia de cambio y dotarte de multitud de herramientas y técnicas que te ayudarán a lograr lo que persigues. Investiga, analiza, habla con personas que han hecho lo que tú quieres hacer, pide su consejo. En resumen, usa el miedo como una alerta de posibles consecuencias indeseables. Una vez hayas tomado las medidas oportunas para reducir la ocurrencia de aquello que temes, el miedo ya no cumple ninguna función. Es verdad. A veces analizamos y no era para tanto, no era para tanto. Pero claro, nuestra mente sí que por cuidarnos nos dice, ojo, cuidado, mire, vea. Así que hoy el miedo lo podamos mirar de frente y a nuestro cuerpo preguntarle, ¿de verdad esto? Si yo lo hago, ¿qué puede ocurrir en el peor de los casos? ¿Y por qué no lo hago? Y eso nos va a ayudar a ir muchísimo más libres y sobre todo enfrentar ese miedo que es el que muchas veces no nos deja actuar. Me encantó esto porque nos está explicando, me gustó mucho ahora el tema que estamos, que son las emociones, porque yo creo que todos acá hemos sentido emociones y todos los días estamos enfrentándonos a ella. Hoy hemos tocado el miedo, me encantó. Examina el miedo. ¿Es algo que deba de enfrentar? Sí. ¿Cuál sería el peor escenario? No. ¿Cuál sería el peor escenario? Y fíjense que me gustó muchísimo también el miedo. Deja de ser miedo cuando lo iluminamos. O sea, tememos a la oscuridad hasta que encendemos la luz. Ay, el ejemplo del perro, vamos, ese ejemplo del perro me encantó. Qué forma más fácil de enseñarte algo. Lo del perro me súper encantó. Ujú. Ojo, la forma en la que vemos las situaciones. Una persona, a un perro le puede dar alegría y a otro miedo, pero no Claro, es la situación en sí la mala, es las expectativas, las creencias, las experiencias de la persona lo que va a marcar la diferencia. total. Entonces, eso. Gia, ¿sabes dónde vamos? ¿Sí?
¿Sí lo tienes? ¿No sabes? ¿Qué Sí, página es, Ceci, por favor? 71. 71 Gida. Para las que tienen el 71. libro en el PDF, 71. Sí. Ok. Para que lo tengamos, para que lo vayamos Sí, teniendo. gracias, Pau. Vale, en la 71. Vale. Normalmente vamos como que 5 paginitas atrasados del libro, así normal. Listo. Bueno, mi gente, que hoy el miedo no te detenga a cumplir tus sueños. Hoy el miedo, míralo de frente y pregúntate qué es lo que me está deteniendo. Y si lo que te está, y si lo que te está deteniendo verdaderamente, puedes encenderle la luz y darle luz a esa oscuridad. Porque muchas veces lo único que nos está sucediendo es que estamos detrás de muchos miedos también está como ese miedo también a brillar, como ese miedo a dar un poco más, porque no sabes si será lo correcto. Pero enfrenta al miedo, ¿qué más da? No te limites a vivir esa mejor versión de cada uno por el miedo al que dirán, por el miedo si me sale mal. Si te sale mal, pues empezarás de nuevo. Claro. Mirar todos los escenarios posibles. ¿Alguien quiere comentar algo del Es miedo? solo para decir que el miedo siempre estará en nosotros porque tenemos nuestro sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. Entonces, la clave está en nuestros pensamientos, ¿no? En la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros motivamos al sistema parasimpático, se va a activar. Entonces, los miedos van a ser peor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que activar el otro sistema, ¿no? El simpático y el parasimpático. Entonces, depende de nuestros pensamientos que dominemos para controlar ese miedo, ¿no? Porque el miedo siempre va a estar, ¿no? Siempre va a estar con nosotros. Y eso tenemos que ir con todo y miedo, abrazar nuestro miedo y enfrentarlo, ¿no? Entonces, yo estoy, sí, eh, enfrentando muchos miedos, que tenía miedo a las alturas, miedo al frío, miedo al esto, y ahora estoy enfrentando estos terribles inviernos acá, ¿no? Con el hielo y todo, porque a mí hasta náusea me da tener tanto frío, ¿no? Y pues esto, pero ahora salgo a la calle con nieve y todo, y yo me abrigo bien, me voy, ¿no? Entonces enfrento mi miedo hasta las alturas y todo. Entonces, es solamente dominar nuestra mente, ¿no? Y ser conscientes de enfrentar esos miedos. Pero sí se puede. Ahí vamos practicando. Qué bueno, Adela. Claro que se puede y lo vamos a lograr. Que ese sea que ese sea hoy nuestra misión o que eso sea nuestro gran paso a nuestra mejor versión. Hoy mirar el miedo de frente. Bueno, mi gente. Inclusive hablar me daba miedo. Miren, ahora me enfrento a la cámara y hablo con tantas personas porque yo veo todos sus ojitos de ustedes que me miran, ¿no? Mira, ya no sudo, ya no me enrojezco, ya no estoy tan nerviosa, ¿no? Me emociono más bien, sí, de verles a todos ustedes y escuchar todos sus testimonios, sus cosas bonitas que todos nos ayudan, ¿no? A crecer y ser mejor cada día. Pero ya lo voy enfrentando. Entonces digo, tengo miedo de hablar, pero no importa, hablo, me equivoco, no importa. Claro. Ya me corregirán y bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Todo Claro. de todo. Gracias. Qué bueno, claro que sí. Mira, tú eres una muestra de que has enfrentado el miedo y mira, no te ha pasado nada. Todavía no te hemos mandado a cortar la cabeza. Claro. Todavía. No, y sobre todo que no hay críticas malintencionadas ni nada. Si me dicen algo, ¿no? Hiciste mal esto, entonces ya yo tengo conciencia de corregírmelo, ¿no? Y mejor Claro. que me corrijan, porque así uno va aprendiendo, porque uno no se ve, ¿no? Sus defectos o cosas que le faltan. Entonces otra persona tiene que como que decirlo, ¿no? Claro Así que que sí. Es que todos aprendemos de todos. sí, cierto, cierto. A veces somos maestros y a veces somos alumnos y siempre estamos en este, ¿no? En este proceso. Mira,
Eso también le pasaba a Simona, que le pasaba lo mismo y ya hoy no la calla nadie. Ya hoy tener un Zoom con ella es de horas y horas y horas. Y antes le daba miedo hablar. Así es la vida. Así es. Ese- Yo también, yo hace muchísimos años, cuando empecé, bueno, a mí me sudaba todo, era horroroso. Y ahora tampoco hay quien me calle, porque descubrí que no pasaba nada. Que si me equivoco, pues regulo y ya está. O sea, no pasaba nada. Importante la seguridad en uno mismo, ¿no? Por ejemplo, más uno se va preparando, entonces tiene más armas con Claro, qué ir, como, ¿no? Entrar al tema o lo que estamos diciendo. Entonces, pero si así tú es. de repente no es, de repente no esto, entonces estás con la inseguridad, ¿no? Entonces eso te hace temer más todavía de hablar. Pero como ya vamos aprendiendo muchas cosas, vamos Nos diciéndolo vamos soltando y enfrentando el miedo. y con seguridad. Así es. Bueno, ¡mua! Que tengan un grandioso y maravilloso día Lindo día multiplicado para todas. toda esa buena energía.